nos acompaña ya el senador Guido Manini Ríos, a quien, sin más preámbulo, le damos los muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar hoy acá en este programa. Senador, justamente hablábamos fuera de micrófono porque hoy se cumplen 40 años de aquella histórica acción allí en Boulevard Artigas, el Río de Libertad, un río de libertad como titularon algunos medios en aquel momento, y bueno, ese gran acto del obelisco que dio lugar, bueno, a pasos importantes en la recuperación de la democracia. Y hoy justamente en el marco de esta fecha va a haber una celebración. Y anoche nos enterábamos que había algunas cosas que Cabildo no estaba de acuerdo con la actividad que se va a cumplir hoy. Yo le preguntaba por el video, usted me dice, no, la proclama, tenemos algunas diferencias. Muy buenos días de nuevo y ¿qué opinión le merece? ¿Por qué esos comentarios que han surgido de en contra o de alguna manera cuestionando? Bueno, en primer lugar hay que precisar que Cabildo Abierto adhiere a la convocatoria de hoy y va a participar. Digo porque algún medio lo dejó como en duda eso. Adhiere y va a participar. Sinceramente se conmemora un hecho histórico en el Uruguay, fue una manifestación realmente multitudinaria aquella del año 83, y la conmemoración por su significado merece ser acompañada. O sea, adherimos y va a haber legisladores presentes, va a haber representantes de Cabildo Abierto presentes. Ahora, tenemos algunas diferencias que la hemos hecho saber en estas reuniones de coordinación que hubo previamente. Bueno, el video tiene un tono muy, digamos, documental en parte, pero también en parte muy confrontativo, que no, pienso yo que no aporta al clima de unidad nacional que debería haber siempre, más allá de que se lo vista de unidad de todos los uruguayos. Hay algunos aspectos del video que son con algún sesgo o algo confrontativo, pero no ese es el tema, realmente no a esta altura del partido eso no nos afecta mayormente. Lo que sí hay en la proclama que se va a leer, que yo creo que es lo central, es la proclama que se va a leer, tenemos algunas diferencias y le hicimos saber, quisimos corregirlas y no se nos consideró las correcciones nuestras. Bueno, esas simplemente son las diferencias que tenemos. ¿Qué es lo que no coincidimos nosotros de la proclama? La proclama dice, siempre en estos 40 años se respetaron las reglas democráticas. Y nosotros decimos que no siempre. Acá hubo un referéndum, hubo un plebiscito y fueron olímpicamente ignorados, o sea, lo que el pueblo decidió en las urnas después fue ignorado por una ley que con la mayoría de un voto en el Parlamento, en una de las cámaras, quedó aprobada ignorando lo que el pueblo había decidido en las urnas. Nosotros queríamos simplemente no poner que siempre se respetó, porque poner que predominantemente se respetó, una variación del texto, y luego otra parte que habla de los plebiscitos que se ha convocado, pues nosotros agregábamos al texto que hacemos votos para que siempre se respete la voluntad del pueblo en las urnas. Eso no quiso ser incluido. Esas son las diferencias, digamos, que tenemos, pero repito. ¿Quién fue el redactor de esta proclama? Bueno, se hizo un grupo de trabajo ahí, básicamente creo que actuaron representantes del Frente Amplio, algún representante del Partido Nacional. Honestamente no sé los nombres de quiénes fueron, pero y se invitó a Cabildo a participar, y Cabildo dijo, bueno, en este punto entendemos que habría que precisar o al menos decir que anhelamos que se respeten siempre los resultados de las consultas populares. Lamentablemente eso no quiso ser llevado, no se cerraron en que no lo querían incluir y no lo incluyeron. Pero ahora, discúlpeme, senador, digo, si uno lo escucha fuera de contexto la frase, no incluirlo es casi un pensamiento antidemocrático, porque si uno dice que siempre se respeta el resultado del pueblo en las urnas y no se lo incluyen,
pero ¿qué sería que no siempre se respete? Bueno, es una cuestión antidemocrática. Digo, sacado de contexto, capaz que venía muy atado a lo otro, a la posición de ustedes, pero digo, dos frases diferentes en una proclama. Ahora, si a mí viene y yo le digo a cualquier representante de la democracia de este país que lo que anhelamos es que siempre se respete el resultado de las urnas en el Uruguay, ¿y quién me puede decir que no? Bueno, se nos dijo que no, porque se lo ató al tema de justamente el referéndum y plebiscito que no se respetó por el tema de que fuese referéndum y plebiscito, y como hay cierto todavía encono e interés en mantener ese fuego prendido, etcétera, y no sé, y bueno, es un tema que indudablemente despierta ciertas reacciones que uno no las entiende. El decir que no siempre se respetaron las reglas democráticas, yo creo que nadie está diciendo nada raro. Si convocamos a un referéndum y a un plebiscito y después hacemos una ley que los deja sin efecto, para nosotros al menos no se respeta. Precise, porque a veces hablamos de... Bueno, preciso, entendiendo que la audiencia conoce todo, precise sí. De qué referéndum, de qué plebiscito habla y qué fue lo que no se respetó. En el año 89 se convocó, o sea, en el año 86 se votó la llamada ley de caducidad, que era en los hechos ampliar la amnistía que se había otorgado a quienes habían atentado contra la democracia en los años anteriores, habían estado presos todos esos años de la dictadura. Se les dio una amnistía en marzo del 85. Después hubo un proceso de discusión y en diciembre del 86 se vota una ley que en cierta forma extiende y dice, bueno, la amnistía para todos, los de un lado y los del otro. Los que cometieron excesos de un lado ya fueron amnistiados, ahora los que cometieron excesos del otro lado también son amnistiados. Eso fue lo que se votó en el 86. Hubo toda una campaña de recolección de firmas, que fue larga, aparte fue discutida, porque había firmas que eran dudosas, bueno, pero al final se validó y se convocó a un referéndum, o sea, para dejar sin efecto aquella ley de amnistía, un referéndum que se votó en abril del año 89. El pueblo, 50 y pico por ciento, o 40 y pico, no me acuerdo exactamente los guarismos, pero por un margen bastante amplio, holgado, digamos, 10 puntos, algo así, votó que se mantuviera vigente la ley, o sea, que hubiera amnistía para los dos lados. Luego, 20 años después, se convoca de vuelta al pueblo de las urnas para que se exprese sobre el mismo tema, 20 años después, año 2009. Y nuevamente el pueblo, acá ahora era un plebiscito, ¿no? Porque referéndum es cuando se quiere cambiar una ley, plebiscito cuando se propone algo para incluir en la Constitución. Acá era un plebiscito sobre el mismo tema y la gente no llegó al 50% que se precisaba para derogar la ley. Por lo tanto, volvió a quedar firme por resolución del pueblo uruguayo. Un año después, en el Parlamento, una votación muy pareja, que si mal no recuerdo, en la Cámara de Diputados fue por un voto de diferencia, ¿no? Se logró 50 votos. Se decidió dejar sin efecto la ley esa que ampliaba la amnistía. O sea, se hizo una ley interpretativa que en los hechos deja sin efecto. Recuerdo yo en aquellas ocasiones, recuerdo haberlo escuchado, pero también están en las actas hoy, referentes actuales de los partidos tradicionales que hicieron encendidos discursos, en el año 2011 estoy hablando, encendidos discursos en contra de esa ley que ignoraba el pronunciamiento del pueblo. Recuerdo el discurso del entonces senador Pablo Mieres, del entonces diputado Luis Lacalle Pou, de la gente que pertenecía al sector de Sanguinetti, él no era parlamentario, pero la gente de él, ¿no? Quiero decir que todo el espectro político estaba realmente en contra de esa ley interpretativa. Entonces nosotros lo que decimos, no siempre se respetaron las reglas y agregar aquí que los consultas al pueblo son para respetarse, no para violar. Como sobrevuela a qué nos estamos refiriendo, no se lo quiso incluir. Esa es la realidad. Y ese es el malestar o lo que la prensa recoge como que Cabildo no está de acuerdo con algún aspecto. Es verdad, pero estamos hablando de ese tema concreto y estamos convencidos de que nos asiste la razón, por lo menos desde nuestro punto de vista. Yo creo que en este juego democrático cada uno puede tener su punto de vista y que nadie se ofenda. En este sentido, justamente, o en ese mismo tono, han habido, por ejemplo, estas normas como la
la de la jubilación perpetua, familiares, de aquellos de la dictadura, el gobierno tiene las mayorías para eliminar, incluso en este caso, pero ¿qué pasa? Que no, es decir, también recuerdo el IRPF, el lío que se armó en el 2007 cuando se votó, se implementó a partir del 2007, cuando se votó anteriormente, de las voces que levanta. Ahora después queda y vienen los gobiernos y dicen, no, porque esto está mal, viene un gobierno justamente se mostró contrario, pero tampoco lo toca. Pues esto pasa también con el Frente Amplio, con algunas de las cosas que venían de atrás, ¿por qué no se cambiaron durante los 15 años de gobierno, no? Y al final el electorado se siente como engañado. Nos prometieron algo y después que llegaron no lo hicieron. Mire, el tema de las pensiones hubo una ley allá por el año 2006 que otorga pensiones especiales reparatorias, así se llama, pensión especial reparatoria, a todos aquellos que habían sido perseguidos por la dictadura, llámese los que estuvieron presos, los que se fueron del país, no sé. Entonces, y se les dio una pensión, ¿no? Hayan estado bien presos o mal presos, bueno, eso independiente, ¿no? Hayan atentado o hayan matado gente, se le dio una pensión que hoy está en el entorno de los 50 y pico de mil pesos. Digo porque hay jubilaciones de repente que son bastante por abajo de eso. Es una pensión. Fue una ley, año 2006. No hubo nadie que dijera vamos a recoger firma para derogarla. O sea, no, quedó firme la ley, al año queda firme la ley y punto. O sea, también no, contra eso. Muchos de los que están furiosos con esa ley, ¿por qué no hicieron una movida, recogieran firmas o votaban? No lo hicieron, ¿no? Pero a esto se agregó que yo diría que en la última semana de mandato de Tabaré Vázquez hace un decreto por el cual esas pensiones pasan a ser hereditarias, creo que hasta el segundo grado, hasta los nietos, ¿no? Algo que no se da en el resto de los pensionistas. Digamos, un pensionista cuando muere el que genera la pensión, el titular cesa, digamos, ¿no? La pensión, sí. Bueno, acá es hereditaria, ¿no? Esta pensión, aparte de ser discutible su origen, que yo acá no entro a eso porque no hubo un referéndum, nadie movió un pelo, así que de nada sirve estar diciendo por qué, no. Hubo un momento, nadie lo hizo. Entonces, pero el decreto que lo hace hereditaria, un decreto se corrige por otro decreto, no precisa ni ley. Yo el 2 de marzo fui, o el 3, no me acuerdo, la primera entrevista que tuve con el presidente de la calle, le dije, ese decreto usted con su firma lo deja sin efecto. Todavía le digo, ahora es el momento porque todavía no se murió ninguno, no generó ningún derecho, ¿no? No lo hizo, no lo quiso hacer, lo hizo. Punto, pregúntele a él porque no lo hizo hasta el día de hoy. Yo a los 3-4 meses le pregunté, me dijo que no, que lo estaba estudiando, que no lo quiso. Que son unos cuantos millones de dólares, según leí en un libro que salió recientemente, suman una cantidad importante. Sí, sí, yo creo que eso... Que de repente puede estar bien para... contempla todo, claro, no contempla todo, perdón, porque hay una mirada hemipléjica al respecto. Hay una mirada hemipléjica que nosotros, fue un proyecto de Cabildo Abierto que fue ley hace pocos meses, que se está instrumentando, se está reglamentando, de reparación a las víctimas de las organizaciones armadas. Son muy pocos los vivos, porque la mayoría de las víctimas era gente joven que no tenía hijos, pero hay un centenar, tal vez, o un poco más, de gente que incluso fue gravemente herida y acarrea hasta el día de hoy secuelas. Está en silla de ruedas o algo por el estilo. Bueno, esa pensión, creemos, a las víctimas de esas organizaciones armadas es de estricta justicia. Se votó 50 años después, pero se votó, digamos, que empieza a poner un poquito más de justicia. Yo no digo que sea justo, porque una cosa es los que agreden a las instituciones y otra cosa son los que defienden a las instituciones, ¿no? Eso hay que siempre hacer la diferencia. Pero, repito, nada ganamos con estar poniendo el dedo en la llaga, revolviendo para atrás. Hay que mirar para adelante. Bueno, esto ya está laudado, para adelante. Ahora, no digamos que aquí siempre se respetaron las reglas democráticas.
y yo no entro a otro capítulo que para mí deja mucho que desear como reglas democráticas, que es el funcionamiento de la justicia, ¿no? A eso iba a ir yo, porque sé que usted, bueno, ha insistido con este proyecto de la que ahora se cambió bastante, ¿no? Porque era el arresto domiciliario para mayores de 65 años. Bueno, eso sobre todo atendiendo a la realidad. En política hay que ser realista. La realidad dice que acá en el Uruguay hay determinados temas donde los magistrados o los actores de la justicia, llámese fiscales y jueces, actúan más como militantes políticos que como agentes de justicia y de equilibrio, como militantes políticos. Entonces hay una acusación contra Juan Pérez, y Juan Pérez a la larga termina preso, sea o no sea cierto, se compruebe o no se compruebe, solamente por haber estado en tal lugar en la época en que pasó tal cosa. Y hoy por hoy hay gente inocente que está siendo presa, eso es real. A eso se suma la realidad del sistema carcelario uruguayo. El sistema carcelario uruguayo es dantesco. En celdas, ayer en este programa que pasaban lo del narco, decía que estuvo en una celda que era para 3, eran 13 conviviendo. Bueno, esa realidad es la realidad de hoy, de siempre. Entonces, tener personas de 70, 75, 80 años presos, que de repente está preso, vamos a ponerle por estafador, ¿no? Lo meten preso, ¿no? Está bien preso, no cabe duda, le corresponde el código. Ahora, que no hay tanto por estafa, mire que ha habido una estafa ahora con esto y la verdad que le dan domiciliaria, hay criterios según quién sea el fiscal o el juez, ¿no? Pero nosotros proponemos que el estafador, tantos otros delitos, un tipo que se emborrachó, salió y mató, tuvo la desgracia de matar a alguien con el auto y va preso, y capaz que tiene 70 y pico de años, que vaya a prisión domiciliaria, pero sobre todo atendiendo la realidad del sistema carcelario. Mire que si el sistema carcelario fuera otro, capaz que no se propondría. Bueno, el tema es que eso se tomó como que se quería defender específicamente a determinados presos, y a los presos de Domingo Arena. Ahí va, se cambió, en vez de ser preceptivo, en vez de obligar al juez con determinadas condiciones del preso mandarlo a su domicilio, ahora lo autoriza nada más. Y si son agentes más de venganza que de justicia, esa autorización va a quedar en saco muerto. Sí, no los va a contemplar. Claramente, porque seguimos hablando de que aquí esto es una venganza y no es una justicia, en ese tema. Pero por eso le digo, el respeto a las reglas democráticas, que hoy se va a decir que estos 40 años se respetó siempre, no es así, porque regla democrática es respetar los principios generales del derecho, ¿no? Principios generales del derecho hablan de irretroactividad de la ley penal, de tiempos de prescripción, de no juzgar 2 veces a una persona por la misma razón, cosas que hoy en estos temas no se están respetando. Otro capítulo que merece también atención, lo que pasa con los acusados de violencia doméstica, esos están condenados ya con la sola denuncia. Sí, ¿no? sí. Entonces, eso es lo que está causando algunas reacciones, porque dice que también hay una mirada muy flechada. Incluso está causando suicidios y está causando a veces violencia gravísima, que termina el padre enloqueciendo y mata a la mujer, los hijos y a todo, ante este tipo de exceso de abuso, en el cual alcanza que la pareja denuncie, alcanza con eso para que ya esté condenado. Entonces, yo digo que la justicia hoy deja mucho que desear para decir nosotros olímpicamente en la proclama de esta tarde, se están cumpliendo, siempre se han cumplido las reglas democráticas. No, nosotros decimos que no, tenemos una mirada crítica de eso. Senador, hablamos con usted, recuerdo por teléfono, tuvimos un contacto cuando surgió todo, recién usted hablaba de la nota de ayer de Marcet, toda esta situación. Usted en el primer momento por lo menos estaba en la expectativa de ver qué pasos tomaba el presidente, qué medidas se tomaban. Esto terminó a la larga con la renuncia del canciller, también con la salida del ministro del Interior. Pasado unos días de ese episodio, ¿usted
¿Cómo observó la situación o cómo la sigue observando? ¿Está conforme con cómo se manejó el gobierno? ¿No está conforme? Mire, nosotros hicimos una reunión... Y perdóneme, se lo voy a preguntar derecho nomás. Muchos dicen, Manini tuvo la venganza en la mano de lo que le pasó a Irene Moreira. Bueno, empiezo por esto último, no es así, no tiene nada que ver un caso con otro. Se lo pregunto porque usted sabe que se habló también de esto. Pero tampoco es venganza, ¿qué venganza? Son casos totalmente independientes, separados. Lo que le pasó a Irene generó malestar, por supuesto. Creo que fue una situación injusta en la cual no se la dejó ni siquiera defenderse. Por lo menos le hubieran dejado ir a una interpelación y decir su verdad. Y después podrían haber hecho lo que quisieran, pero ni siquiera la dejaron defenderse. Único caso, mire que acá todos los ministros tuvieron opciones de defenderse. En este caso que estamos hablando de Marcet, si habrán tenido ocasiones de defenderse, 1, 2, 1 año y medio. Creo que en el caso de Irene fue muy distinto, pero no tiene nada que ver, ahí no hubo ninguna venganza. Claro, la disfrazan de eso porque queda más débil la posición de uno si actúa por venganza. Yo no actúo nunca por venganza. Es más, creo que hay que mirar el monte y no el árbol y ver más lo importante que lo accesorio. Ahora le digo, en el tema de Marcet, hubo una reunión de la mesa política de Cabildo Abierto que, terminó en un comunicado votado por unanimidad de la mesa política, en el cual se establecían, básicamente 3 puntos. El punto 1, que teníamos dudas sobre realmente la obligatoriedad de darle el pasaporte, porque lo que se dijo desde el Poder Ejecutivo es que no teníamos otra, sí o sí había que darle el pasaporte porque el decreto de Mujica del año 14, Bueno, yo tengo mis dudas sobre si era tan obligatorio, dado el perfil de la persona, que se sabía que era un narco pesado, estaba preso por pasaporte falso, etcétera. Yo pienso que tal vez no era tan obligatorio darlo. Digo lo que refleja ese comunicado de la mesa. Y en segundo lugar, si los ministros cuando comparecieron a la Cámara de Senadores dijeron todo lo que sabían o no, que nos dejaba dudas sobre si realmente habían dado toda la información en la Cámara de Senadores. Esos son los 2 puntos que hasta hoy todavía mantenemos dudas nosotros. Y Heber acaba de decir, perdón, este fin de semana que dieron a conocer lo que era relevante. Ellos entendieron que algunos, como esos mensajes famosos, que no eran relevantes aportarlo en la interpelación, ¿no? Bueno. Ahí vino todo el lío, ¿no? Porque sí, a partir de ahí, sí, claro, como dice Mujica y dicen mucha gente, y lo dijimos acá, pareció una manga de pelotudos, en lugar de un trámite de gobierno, una cosa que no daba para más, y la entreveraron a la jugada. Yo creo que se manejó mal. Y nosotros, el tercer punto es, estamos atentos a lo que dictamine la justicia. Si la justicia entiende que determina que hubo delito y delimite responsabilidad, y en base a eso actuaremos y tomaremos posición definitiva. Claramente no nos subimos al incendio de la pradera y a generar un terremoto institucional y a pedirle la cabeza al presidente. Esto, honestamente, bajamos la pelota al piso, vamos a esperar que la justicia se expida. Creemos que todavía faltan algunos elementos de este rompecabezas, falta, por ejemplo, lo que declare el señor Lafluf en Fiscalía, que todavía no lo ha hecho. Faltan algunas cosas para tener bien claro todo el panorama. Hay que actuar con un poco de seriedad y responsabilidad, porque todo lo que uno haga o diga genera siempre efectos, y yo creo que lo peor que puede pasar es que entremos en un estado de duda, de descreimiento total del sistema político, que empecemos a generar la idea de que esto es un narcoestado, de que acá son todos coimeros, yo creo que aunque lo piense el partido, la oposición no gana con eso, porque aparte después vienen las ramificaciones, vamos para atrás, pero ustedes lo que hicieron es mucho peor en este caso y mucho peor en este otro, y mucho peor en ese. Habrá ejemplos en los 15 años frente amplistas de casos de corrupción o vamos a ser suaves, de presunta corrupción. Si habrá ejemplos. Entonces, ¿en qué terminamos? Todos en el barro, ¿no? Cuando en realidad lo primero que hay que hacer es que la justicia se expida, y después vemos. Pero hacer una marcha como convocaron hace un par de semanas contra la corrupción,
A mí alguien me preguntó qué opinó era Mallego. Vamos a compararla, a ver, con los videos, con las marchas que hicieron en los casos anteriores, y nunca habían hecho una marcha, ¿no? Pero claramente... No, justamente desde el oficialismo cuestionan, algunos legisladores lo han dicho acá, dicen caravana y aplauso en el Parlamento cuando se sacó a un diputado. Sí. Por eso digo, acá no hay que escupir para arriba, porque les cae a la propia oposición, le cae todo lo que escupen para arriba, que tengan mucho cuidado. Pero sobre todo, lo peor que se puede generar es el descreimiento en el sistema político, cuando se le encaja el rótulo a todo. A veces es muy lindo desde el punto de vista farandulístico mirar y ver que hay sangre, que cayó fulano y cuanto más alto mejor era y no era, pero a veces los hechos son otras. Yo no sé si Mujica tiene razón, pero esto puede terminar habiendo sido un burócrata que se ajustó al pie de la letra a algo y pudo terminar habiendo sido. Esto lo va a determinar la justicia. Pero si fue eso y ya incendiamos y crucificamos a todo el mundo, porque acá nos hemos acostumbrado a linchar públicamente, en la opinión pública, a las personas y después ir a la justicia. Claro, eso es una de las cosas que el Frente no hacía, que mucho le critica al actual presidente. Dice, el Frente estaban atornillados, de repente el presidente, para dar otra imagen, ha generado que en la mínima cosa ya salta el ministro, el subsecretario, el que sea. Convengamos que también hoy hay distintas varas. Estos ministros pasaron 2 años después de aquella interpelación y todo, y siempre hubo un respaldo a los ministros, pero claramente sí, usted por ejemplo le quitó el respaldo a Heber, ¿no? Sí, en este tema, una vez que se supo todas las declaraciones de la ex vicecanciller H, entendimos que había que dar una señal y darle el paso al costado. Recién ahí le quitamos el respaldo. No se lo habíamos quitado antes, en el Senado cuando comparecieron le dimos el voto de confianza, pero ya dado que justamente porque el ministro no tenía nada que ver con esto de los mensajes, todo este chusmerío, esa cosa que se armó. Claro, pero nosotros somos de la idea que siempre el de arriba es responsable, aunque no supiera nada. Si no sabía, por no saber, ¿cómo no va a saber lo que estaba pasando? ¿No? El que está a cargo de una repartición, aunque no sepa, es responsable. No es culpable, pero es responsable. Entonces, bueno, las responsabilidades a veces se tienen que pagar, ¿no? Correcto. Para ir terminando, vos se nos han ido los minutos, sabemos que tiene otros compromisos. Para hablar un poquito de política, ¿cómo está Cabildo Abierto? Las encuestas no lo dan muy bien, como que hay una caída. Algunos allegados que tuvieron en Cabildo, que van para... que se mueven políticamente, incluso dentro de la coalición, hay voces que ha sido errático el camino de Cabildo, un día se para acá, otro día se para allá, vota con el Frente, vota... Y hay gente que eso le rechina, esa actitud de repente ambivalente de... Bueno, yo diría que mejor que analicen bien. Generalmente nosotros no votamos con el Frente. El Frente vota con nosotros. Un proyecto nuestro, el Frente se sube y lo vota. No es que nosotros votamos el proyecto del Frente, ¿no? Normalmente, salvo algún artículo o algún caso puntual menor, los grandes temas como el forestal y otros, fue el Frente que se subió o que votó el proyecto de Cabildo, que le vamos a decir no lo voten, lo proponemos, después aparece el apoyo de ellos. Claramente tenemos serias diferencias con el Frente Amplio. El otro día, ante unas declaraciones de algunos agentes del Frente Amplio, algunos referentes de cerrar el liceo militar y todo, hablamos de ese estigma, de esa obsesión que tienen, ese odio que tienen hacia la institución militar, por ejemplo. Tenemos muchas diferencias. Yo diría que aquellos que nos quieren acercar al Frente lo hacen a veces de mala fe, buscando llevar agua para su molino político, y no es así. Tenemos de repente coincidencias en algún aspecto, claro que sí, cuando presentamos un proyecto y ellos nos apoyan, y bueno, coincidencias pueden haber. Cabildo Abierto no ha sido errático, Cabildo Abierto es coherente con lo que ha planteado. Nosotros decimos, acá hay que estar del lado de los más frágiles. Hay que estar, si en este tema, no nos acompañan blanco y colorado, mala suerte. Miren que muchas veces hubo
votaciones en que votaron juntos blancos y frentistas, ¿no? Y no votó Cabildo, por ejemplo, las concesiones de los aeropuertos, o colorados y frentistas, ¿no? Como se aprestan ahora a votar la ley de eutanasia y otras que hubo en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es malo cuando Cabildo vota con el frente y cuando votan los blancos y cuando votan los colorados con el frente? Eso no está mal, está perfecto. Yo creo que hay una diferente mirada en esto y aparte intencionada. Cabildo en las encuestas, ahora esta encuestadora que siempre nos da el 2 o el 3%, hizo una encuesta con figuras, digamos, con los candidatos, y bueno, y ahí a Cabildo le da como, en uno de los escenarios le da el 10%, o sea que, y en el más bajo nos da el 7%. Sabemos que Factun está por sacar una que nos da el 9%. Uno dice, sí, es menos que el 11% que votamos, pero también hay una serie de indecisos y también podemos decir que todavía no largó la campaña electoral. Nosotros somos optimistas de que vamos a crecer, que vamos a estar por encima del 11 que tuvimos en el año 19. Lo percibimos aparte. En estas recorridas que estamos haciendo por el plebiscito contra la usura y por una deuda justa, sensibilizando a la gente de la oportunidad que tiene ahora de cambiar una realidad de abuso que vienen sufriendo durante décadas, percibimos que mucha gente se está arrimando, mucha gente que... ¿Cómo va con la firma, con la recolección? Y vamos bien en cuanto al cronograma y a la cantidad de firmas. Ya pasamos el tercio de las firmas necesarias en el tercio del tiempo que teníamos. Y ahora vamos a hacer algunas jornadas especiales, este próximo domingo, por ejemplo, de recolección de firmas. Estamos intensificando y además se han sumado actores que no son de Cabildo, se han sumado. Una diputada blanca por Paysandú, bueno, el PERI se sumó, el Movimiento Un Solo Uruguay, el gremio de municipales de Rocha. Es decir, hay actores que se van sumando, ediles de algunos departamentos, que se van sumando, que no son de Cabildo, que realmente se van dando cuenta de que esto es una causa que es digamos, más allá de lo partidario. El 1.000.000 de uruguayos en el clearing, que es un número escandaloso, claramente excede a un partido político. Esto es todo el Uruguay que está con este problema. Entonces, somos optimistas, vamos a tener la firma y el año que viene, bueno, habrá un debate y veremos en el plebiscito qué es lo que pasa. En 10 segundos, ¿cambió la postura respecto a la ley de medios, que ahora parece que se encamina en cuanto a aquel que era cuestionado, si se quiere, quería que le aseguraran la presencia de en los medios, algo así, no recuerdo bien cuál era el término. Ese artículo va a estar de asegurar la pluralidad en la información, el equilibrio, la seriedad, que no pueda haber ni siquiera el intento de silenciar a un partido que quiera decir sus ideas, ¿no? Eso va a estar, porque vamos a entender, ahora se aprobó en comisión, pero ahora en el plenario, antes de votar, se van a proponer algunos aditivos y algún sustitutivo. Va a haber alguna variante en lo que está hoy propuesto, pero nuestra disposición, y yo se lo había dicho incluso a distintos actores y a los propios medios, era sobre finales de este año tratar de llegar a una ley, porque en definitiva entendemos que la que está vigente es mala, es una ley mala que hay que cambiarla. No puede quedar vigente, terminar esta administración y que siga vigente. Esto lo dijimos el primer día, pasa que también tenemos nuestra visión en algunos aspectos y queremos que no se, así como hablábamos hoy de la proclama, que no se cierre, no, a esto no le cambio ni una coma. Bueno, si me llevas a contra las cuerdas, capaz que no te lo voto, pero yo pienso que ahora hay un ambiente más pragmático, más flexible, vamos a llegar a un acuerdo seguro.